La clase pasada o el video pasado que hablamos de el taller de gestión de habilidades expositivas, hablamos sobre la voz. No sé si ustedes vieron el video que compartimos sobre la voz, ¿no? Por ahí está, si no lo han visto, véanlo en la plataforma de Moodle, debe estar por ahí, para que lo vean. ¿Qué es la voz? Cuando hablamos de habilidades expositivas nos referimos obviamente a la manera en la que yo puedo expresarme utilizando principalmente mi voz. A muchos de nosotros nos han dicho, seguramente, es que tu voz es aburrida, tu voz me cansa, tu voz es... Pero una voz puede ser aburrida, o sea, la voz como tal, seguramente que no. Y quizás en vez de hablar de nuestra voz, deberían de decir la manera en la que tú usas tu voz. eh, Puede ser que a mí me parezca aburrida. Decía que en la clase pasada revisábamos cómo es que funciona el sonido y cómo es que funciona la voz, cómo es que se convierte de un fenómeno físico a un instrumento de comunicación. Ojo, en la clase pasada revisábamos algún asunto sobre la manera en la que hay personas que son capaces de entrenar su voz, de entrenar la manera en la que comunican justamente para obtener un beneficio. Yo quiero hablar de cuatro elementos principales en el uso de la voz. Son tono, volumen, velocidad, timbre, ¿sí? Sobre todo para usar la voz a la hora de exponer o de hablar en público. El primero es el tono, ¿sí? En la clase pasada revisamos que el sonido justamente es una vibración de una onda, donde obviamente pues, todas las ondas son vibración, que tiene una cierta frecuencia. Las frecuencias que son más altas nos dan tonos agudos. Si mis cuerdas vocales vibran de manera más rápida, pues la frecuencia es más alta, mi tono es agudo. Puedo controlar esto para que mis cuerdas vocales vibren de manera con una frecuencia más baja y que mi tono sea más grave. Ojo, si yo quiero sonar convincente a la hora de exponer, a la hora de explicar algo, a la hora de hablar en público, yo debo de entender cuál es mi tono y de ahí hacerlo un poco más grave. Cuando yo quiero sonar convincente, utilizo un tono más grave. Ojo, no quiere decir que ahora yo voy a hablar grave todo el tiempo y entonces voy a ser cansado y voy a estar así. Yo tengo que subir y bajar mi tono, tengo que tener variables, pero en general bajar mi tono. Cuando yo quiero sonar emocionado, seguramente voy a tener un tono mucho más alto, ¿sí? Y yo seguramente con mi cuerpo también lo expresaré, pero mi voz debe ser mucho más alta. Y entonces, no, es que ni te imaginas lo que sucedió. Yo estaba muy asustado porque de repente el tono es alto, esto no está en este nivel, ¿sí? Aquí. Cuando quiero sonar convincente, yo voy a este lugar, a este tono, a este lugar de mi voz, a este tono. Ok. Luego, eso es en la cuestión del tono. ¿Me queda entendido esto? ¿Sí? Luego yo puedo entender también que otra característica es la velocidad, y esto es bien interesante, porque ojo, igual si yo quiero sonar emocionado, seguramente voy a utilizar una velocidad alta. Me muero de ganas por decirte eso y entonces te lo digo rápidamente, pero cuando quiero ser convincente tengo que tener una velocidad un poco más baja. Y ojo, las cosas importantes se dicen lentamente. Yo estoy seguro que de todo lo que les diga, seguramente esta frase, las cosas importantes se dicen lentamente. Esa frase va a ser seguramente una de las que más recuerdo, porque cambiar la velocidad y hablar justamente lentamente en un punto hace que esa frase vaya mucho más directa a nuestro entendimiento, a nuestra cabeza. Si yo quiero que recuerdes algo, te lo voy a decir muy lentamente. Y ojo, no quiere decir que yo voy a hablar lentamente siempre, todo el discurso y tú vas a estar, "Oh, qué aburrido", sino que puedo tener
tu atención en muchos momentos, pero cuando quiera que realmente algo se quede, voy a decirlo de manera más lenta, porque la atención cambia cuando tenemos cambio de velocidad también. Bueno, cuando bajamos la velocidad. ¿Sí? Entonces, velocidad y tono, ¿queda claro? Luego tenemos eh, el volumen. ¿Sí? Ojo, yo tengo que ser capaz de entender el lugar en el que estoy. Si tú y yo estamos en un espacio reducido, en un espacio muy pequeño, seguramente no te voy a gritar. Yo soy capaz de entender el lugar en el que estoy y adecuar el volumen que tengo. ¿Sí? Obviamente esto se da controlando también la fuerza con la que expulso el aire, con la fuerza con la que estoy transmitiendo mi voz. Y entonces este volumen se nos va a ir a nosotros, va haciendo exitosa nuestra comunicación según entendamos el lugar en el que estamos. Yo en este lugar, por ejemplo, creo que soy capaz de que la persona que esté en la esquina, o que está en esta parte, o quien está aquí adelante, van a escucharme igual, ¿no? Que yo no voy a aturdir al que esté aquí, ni voy a ser imperceptible para el que esté atrás. Debo de entender el lugar y adecuar este movimiento, esta voz, para que sea perceptible para todos. Ojo, es súper cansado y es molesto cuando nosotros estamos con una persona que habla muy fuerte. Seguramente ustedes han dicho muchas veces, ¿por qué esta persona grita? ¿Por qué me estás gritando todo el tiempo? Cuando nosotros no somos capaces de modular nuestro volumen para que nos escuchen todos, para que no aturdamos a nadie, entonces no es, por más interesante que sea, por mejor que utilicemos el tono y el volumen, y la velocidad, si nuestro volumen está mal, hemos perdido toda nuestra audiencia. Y me gustaría hablar también del timbre, ¿sí? Aprovechando que no están aquí cerca, voy a quitarme el cubrebocas solamente para ejemplificar un poquito la cuestión del timbre, ¿sí? Y creo que justamente, ya que me quité el cubreboca, eh, ha cambiado la voz que tengo, ¿no? Si tú hablas por teléfono con alguien, ¿puedes identificar claramente si tiene puesto o no este artefacto? Claro que sí, ¿sí? ¿Por qué si la voz es la misma? ¿Por qué tenemos un cambio si usamos esto? ¿Por qué? Bueno, a esto se le llama timbre. Quizá nosotros nos podemos preguntar, no sé si alguien sabe de música, ¿por qué si una cuerda de violín o bueno, una cuerda de guitarra puede darte una nota que es un mi, y una trompeta puede dar esa misma nota en esa misma escala, ¿por qué podemos identificar cuándo suena la cuerda y cuándo suena la guitarra? Si es el mismo tono, a la misma velocidad y en el mismo volumen. ¿Sí? ¿Mande? La frecuencia es la misma porque el tono se da por la frecuencia, el tono es la altura, un tono más grave, un tono más alto. Y esa es la frecuencia más alta, frecuencia más baja. Entonces, si la frecuencia es la misma, ¿por qué podemos identificar una guitarra de una trompeta? ¿Mandé? Todos los instrumentos son de vibración al final de cuentas, ¿no? Unos son de vibración de metal o de algún otro material, pero todos los instrumentos vibran. El asunto es exactamente ¿qué es lo que está vibrando? Eso me va a dar a mí algo que se llama timbre, que yo puedo identificar diferentes timbres aunque tengan la misma frecuencia. Seguramente muchos de ustedes o muchos de nosotros podemos utilizar una frecuencia más o menos similar a la hora de hablar, un tono más o menos similar, pero nuestra manera de resonar el sonido, mi cabeza, mi pecho, mi garganta, mis mejillas, mis fosas nasales, mi cráneo es diferente y por lo tanto mi voz es diferente, ¿sí? No solamente mi garganta, no solamente mis cuerdas vocales son diferentes,
sino mi cráneo es diferente, la manera en la que resuena es diferente. Si yo tuviera un accidente y perdiera alguna parte de mi rostro, mi voz cambiaría. ¿Sí? Si yo, aunque tuviera mis cuerdas vocales intactas, mi voz sería diferente. Es decir, mi timbre es diferente y por lo tanto cambia mi voz, cambia todo esto. El timbre entonces es un asunto que nosotros también debemos de controlar. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo soy capaz de tener una buena velocidad, un buen tono, un buen volumen, pero no abro la boca para hablar? De repente ya mi voz está sonando de esta manera porque yo no estoy abriendo la boca. Mi lengua no la muevo lo suficiente y entonces obviamente estoy hablando así. Seguramente es cansadísimo que alguien esté hablando con la boca casi cerrada. Esta parte, mis mejillas, mis labios, mi lengua, mi paladar, es importantísimo para que mi voz sea clara. La apertura de mi boca. Si yo abro demasiado, también es cansado, ¿no? Si estamos escuchando una persona que habla de esta manera, pues ya basta. Tu voz cambia, ¿no? Se escucha un poco más mormado porque cierras. ¿Qué hay que hacer? Abrir lo suficiente la boca. Muchos de nosotros tenemos ese vicio. Hablamos con la boca medio cerrada y entonces dices que aburrido escuchar a esta persona. En cambio, cuando una persona quiere expresar más cosas, seguramente abre más y dice, no manches, no manches. Abrimos bien. Sí. El timbre se da cuando yo soy capaz de controlar mi boca, mis labios, mi lengua, mis mejillas. ¿Sí? Que yo soy capaz de expulsar el aire para que resuene bien. ¿Sí? Si yo quiero hablar en público, voy a tratar de elevar el aire hacia mi paladar, que resuene bien, que la gente entienda que yo estoy presente. ¿Sí? Que no pase desapercibido en una audiencia. Que yo sepa que estoy diciendo algo importante, que me lo crea, que lo pueda compartir con las personas que están. ¿Dudas hasta aquí?